Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos permites estar aquí, reunirnos en tu nombre para seguir meditando tus misterios, los misterios de nuestra fe. Te pedimos que nos concedas la luz de tu Espíritu Santo para que con esa luz iluminemos nuestro caminar, recibiendo aquello que tú mismo nos permites vivir, podamos encontrar y hacer siempre tu voluntad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya estamos entonces ahí algunos conectaditos. Vamos a retomar lo que es propiamente nuestra primera sesión, esto que tiene que ver con la parte de la muerte. Vimos nosotros en algún momento esta realidad de la muerte, vimos los aspectos así como generales, les decía yo, pues la parte que a lo mejor también teníamos nosotros que ir viviendo para que pudiéramos precisamente estar ahí atentos, ¿no? Cómo entender y cómo comprender precisamente algunos aspectos ahí que lográbamos ver. Y ya vamos a retomar, pues propiamente lo que viene en la guía, ya con los entendidos que tenemos, para que entonces podamos ir estableciendo los elementos que puedan ir ayudándonos. Algunas de estas cositas ya las vimos en la última sesión, pero yo quisiera retomarlas para que podamos tener ahí la conexión, ¿sí? Entonces, bueno, estábamos en aquel momento, en la última clase, vimos esta parte como de nexo, que le llaman la guía, y entonces venían esas preguntas, ¿no? Si vamos a morir todos, si moriremos del todo, qué nos espera después de la muerte, en qué consiste la muerte. Veíamos cómo la muerte es esa separación de cuerpo, de alma, que nosotros ahí pues vamos experimentando en algún momento. Decíamos también esa parte, cómo el cuerpo va decayendo y llega el momento en el cual el alma abandona ese cuerpo y entonces decimos pues que la persona ha muerto. El instante exacto de esa separación pues no lo podemos determinar exactamente. Yo les platicaba algunas experiencias de algunos estudios científicos, ¿no? Que se han tratado de hacer como para poner una especie de detector de lo espiritual, lo que se desprende, ¿no? Cuando las personas mueren, pero pues tampoco tenemos ahí el dato exacto, ¿no? Yo les comentaba de manera muy coloquial cuando agarramos y decimos, ya cuando la persona se enfrió, ya es que ya el alma ya se desprendió, ¿no? Pero pues solamente es una forma de expresarlo, de decirlo. Realmente no tenemos algo que nos permita decir en este momento exactamente es cuando se dio la separación. Y esto pues venía con estos ejemplos, ¿no? Como a veces incluso el corazón de alguna persona, a lo mejor algún conocido, algún familiar, pues se ha detenido y sin embargo el alma sigue presente, ¿no? La respiración pudiese pararse, pero en algunos momentos vemos como las personas aparentemente reviven por la respiración artificial, pero realmente pues no habían muerto porque ya en el momento en que se da esa separación cuerpo-alma, ya no habría forma, digamos, de regresar el alma, ¿no? Ese principio vital que decía Aristóteles, pues no lo podemos ya regresar. Más bien todavía el alma estaba ahí presente y por eso tenemos pauta para que nosotros podamos decir, pues que no sabemos exactamente el momento. Así que digamos, después de que la persona dejó de respirar, faltan 5 minutos y pues no. También decíamos en aquel momento, como en algunos ambientes, pues no es fácil hablar de la muerte, las situaciones en que se da, ¿no? La muerte, las experiencias que tenemos pueden ser muy dolorosas y sin embargo, a pesar de que no sea fácil hablar de ello, es importante que también lo pensemos, que no nos estemos ahí, digamos, confiando de que a lo mejor yo nunca voy a morir. En algún momento entraré en la presencia de Dios y es fundamental de que estemos preparados. Y aquí venía entonces esta indicación, ¿no? Bueno, esto va a depender de la forma en la cual vivimos. Si nosotros vivimos muy prendidos a la tierra, pues obviamente nos va a costar esa separación, pero si lo hacemos de manera cristiana, la cosa cambia. Y decíamos allá cómo nosotros en la fe, pues tenemos que ver precisamente la muerte como el final de una peregrinación y una peregrinación que es corta y cómo estamos llegando a una meta que anhelamos, que esperamos, a la que espero, ¿verdad? Nos vayamos todos preparando para que así en lo cotidiano, pues vayamos así, digamos, ganándonos el cielo. Este es así el nexo que nosotros teníamos
en esta partecita de esta sesión. Como objetivos teníamos primero explicar lo que es la muerte, ¿no? A la luz de la fe, qué nos dice la Escritura, los santos padres, el magisterio, y la parte interesante, ¿no? Esta necesidad que tenemos de reflexionar para que vivamos de una manera recta. Y así entonces, el día de la muerte, pues verdaderamente estemos prontos, estemos expuestos para ello. Vamos entonces a tomar el planteamiento que tenemos ahí en nuestra tesis de la guía, ¿no? Se dice primero, la muerte no es el fin. Y eso para nosotros, pues nos queda claro el enunciado, es un momento de fe. Si no fuéramos personas de fe, dice San Pablo, pues vana, inútil sería toda la vida y el esfuerzo que hacemos, ¿no? ¿De qué me sirve todo lo que hago si al final después de muerte, pues ya no hay nada, ¿no? Pero nosotros en la fe, nosotros creemos que la muerte no es el fin. Luego viene esta afirmación que nos dice en nuestra tesis, todos vamos a morir porque la muerte es consecuencia del pecado original que hemos heredado. Y aquí es donde está ese debate que yo les había invitado pues ahí a considerar. En esta partecita, donde ver si la muerte es consecuencia o no del pecado original, considerando aquí que estaría como pendiente en ese sentido, preguntar, bueno, ¿cuál es la muerte a la que se refiere? ¿Es la muerte física o la muerte eterna, ¿no? La que está haciendo referencia a nuestro enunciado. Si nosotros estamos hablando de esta muerte física, pues ahí es donde está muy fuerte el debate, porque pues no podemos afirmar abiertamente esto, ¿no? Como si el ser humano, al ser creado, hubiera sido creado de manera inmortal, que nunca fuéramos a morir. Eso iría en contra, digamos, de nuestra propia constitución, ¿no? Pues al final y al cabo somos materia y lo material, pues es pasajero. Con la muerte termina el tiempo, ese es otro elemento interesante, el elemento de merecer, el elemento de que nosotros hagamos méritos ante Dios nuestro Señor, pues aquí termina ese tiempo, ¿verdad? Ya una vez que la persona participa de la muerte, pues ya no hay vuelta atrás. Recordemos ese texto de Lázaro y el rico Epulón. Por favor, dile a Lázaro que venga acá, que me ayude, que me dé algo de beber. No, pues ya no se puede, ¿no? Que le vaya y le diga a mis hermanos, no le van a creer, ¿no? Entonces, esta parte nosotros podemos afirmar, una vez que yo participo de la muerte en Cristo, se hace ahí esa opción fundamental, esa opción última. Y esa opción última, entonces, tiene que ver con todo lo que a lo largo de mi vida, pues yo fui haciendo, ¿no? La opción última es la que nos permite, digamos, como reafirmar todo lo que nosotros en la vida fuimos haciendo. Alguien puede preguntar bajo este argumento, oiga, Hitler se pudo haber salvado a pesar de la maldad en la que vivió y todas las atrocidades que cometió. Y la respuesta es positiva. Sí se pudo haber salvado, se necesita que, pues que se haya arrepentido. Pero aquí entonces nosotros es donde decimos, bueno, si a lo largo de su vida esta persona pues no tuvo así como un atisbo, digamos, de arrepentimiento, pues qué difícil va a ser que al final de su vida lo haga. No es que sea imposible, pero también la posibilidad de convertirse pues será mucho, mucho más complicada. Y por eso, como en ese momento de la muerte ya nosotros no decidimos, se dice que ahí termina ya toda la aventura de esta tierra y ahí queda fijada ya precisamente la meta donde vamos a ir, el destino donde nos vamos a dirigir. Y entonces tenemos esa consideración. Y viene finalmente aquí dentro de la tesis esta partecita donde nosotros tenemos que ser agradecidos porque Dios es bueno, ¿no? El lugar, el tiempo y el modo de la muerte nosotros no lo sabemos. Dios nos ha ocultado esto para que le respetemos, para que vivamos en su gracia, para que vivamos en su servicio. Imaginémonos lo angustiante, ¿no? Que sería que nosotros supiéramos cuándo vamos a morir. No sé si tuviéramos un calendario que dijera, sabes, mañana te mueres, híjola, pues no sé cómo viviríamos este último día. Y entonces, pues las cosas están ahí. En la práctica, en lo cotidiano, a veces también en algún momento, pues sabemos los médicos son muy prudentes ahí cuando alguien le pide, oiga, doctor, ¿cuánto tiempo le queda a mi papá, no? Y los doctores
pues son prudentes y luego no nos quieren decir, y a veces nosotros en nuestra desesperación les decimos, no, no, dígame cuánto, ¿no? Y se atreven a hacer un cálculo a veces, ¿no? Pues 6 meses, y pues ya pasaron 6 años y la persona ahí sigue, ¿no? Y nos hace tomar conciencia de que al final la vida está en las manos de Dios, y bueno, pues tenemos ahí esa gracia, yo diría esa gracia de Dios de no saber cuándo nos vamos a morir, pues para que de veras pues disfrutemos la vida que Dios nos da. Vamos a ir ahora con la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los datos que nos ofrece la Biblia acerca precisamente de esta situación de la muerte de la cual nosotros estamos hablando? Entonces, vamos a ver las principales ideas de la muerte que encontramos en la Escritura, en la Biblia. Entonces, las ideas que tenemos acerca de la muerte, pues primero es que hay miedo, ¿sí? El ser humano siente miedo ante la muerte. Así que no debe de espantarnos y de alarmarnos de que, ay, padre, es que, pues yo no sé cómo me lo tome Dios, a mí me da mucho miedo morirme. Pues, ¿qué crees? A Cristo también. Cristo humanamente también vivió esa angustia. Él tuvo mucho miedo. Lo vemos así en Getsemaní, ¿no? Cuando le dice al Padre Eterno, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura, ¿no? Esa angustia de muerte que sentía Jesús nos revela su verdadera humanidad, lo más profundo de su intimidad humana. Y así entonces yo que les diría, no se vale que tengamos miedo, que nos dé miedo tener miedo a morirnos, ¿no? Porque a veces hay así como esa especie de recriminar, ¿no? De decir, ay, pues te vas a morir, ¿para qué te espantas? O, no, no, es natural. No tenemos por qué avergonzarnos ni por qué ocultar el miedo a morirnos. La afirmación que tenemos acá de Romanos 5:12, la muerte es un hecho consecuencia del pecado, en el debate que ya hablábamos, muerte física, muerte eterna, muerte del alma, pero así lo presenta la carta a los romanos. El libro eclesiástico dice la muerte es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo sin el alma es un cadáver. Eso también pues nosotros ya lo hemos apuntalado, creo yo. Cuando nosotros hablamos a partir de la filosofía griega, entonces tenemos que hay muchos seres, ¿no? Y estos seres vivos, para que ellos estén vivos, tienen necesidad de un principio vital. Y ese principio vital que dicen los filósofos es lo que nosotros llamamos el alma. El alma es el principio vital que entonces nosotros ahí tenemos en consideración. Esa alma para nosotros pues es fundamental. Eso está presente al hablar de seres vivos, en las plantas, en los animales. Entonces, cuando el alma abandona el cuerpo adquiere ese nombre, no es cadáver. Nos lo recuerda el libro de Eclesiástico. La misión de Cristo, la carta a los Hebreos, 2:14, es destruir la muerte. Y aquí otra vez, este significado de la muerte, nosotros ahí vemos Cristo destruye la muerte, hablando de esa muerte eterna, ¿no? Esas cadenas del demonio. Porque si Cristo hubiera venido a esta tierra y entonces hubiera acabado con la muerte desde que estuvo presente entre nosotros, pues ya nadie se moriría actualmente, ¿no? Físicamente nosotros seguimos participando de la muerte, pero al final sabemos que podemos recobrar la vida eterna gracias a la misma muerte de Cristo. Hay estas otras imágenes que se usan en la Biblia para hablar de la muerte. La segunda carta de Pedro habla de desmontar la tienda de campaña, ¿no? Es muy, muy curiosa la forma, podemos decir, cómo concibe la vida. Para Pedro la vida es como ir de acampada, pongo mi tiendita de campaña, y bueno, el significado profundo de la tienda para los judíos. Los judíos, al ser un pueblo nómada en su momento, tenían la tienda de la reunión, era donde ponían su casita de campaña, donde iba el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley, y entonces era el punto central de encuentro con Dios. Entonces no solo se trata de la imagen de una tiendita de campaña, sino el punto de encuentro que se tenía con Dios en esta tierra. La carta de San Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, nos pone estos elementos, ¿no? Despojarse del vestido, ausentarse del cuerpo. Es ahí la forma en la cual se establece esto. También en el Nuevo Testamento se nos habla del modo de morir, y yo creo que es aquí donde ya viene una de las partes, pues que definitivamente tienen que ser más atendidas, ¿no? El modo de morir.
se nos invita a saber morir en el Señor. Y esta partecita es fundamental, que nosotros podamos discernir en qué consiste morir en el Señor. Diríamos también morir en gracia de Dios. Morir en gracia del Señor, morir en el Señor, pues es para nosotros ahí estar siempre en la presencia de Dios, tratando de hacer su voluntad. En el bautismo también nosotros tenemos esa referencia de la Escritura: morimos al pecado y somos consagrados para morir en el Señor. Esa idea que teníamos aquí arriba se vuelve a repetir. Estamos llamados a morir en el Señor. Pero tenemos también este detalle, ¿no? Morir en el pecado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esa parte de decir, bueno, muerte física o muerte espiritual. Y sabemos que, bueno, por el bautismo no morimos físicamente, ¿no? Morimos al pecado, morimos ahí a todo lo que es contrario a Dios. Entonces, la palabra muerte es donde adquiere ese significado. A la muerte en el Señor, ese morir en el Señor, se le da el nombre de bautismo, porque nosotros a través del bautismo pasamos de esta vida terrena a la vida eterna, a la vida nueva. Y esto pues, lo vemos con mucha referencia en la Sagrada Escritura, cuando podemos pensar en Moisés, por ejemplo, cuando saca al pueblo, pasan a través del Mar Rojo, pasan de la tierra de pecado, los egipcios, a una tierra prometida por parte de Dios. Y entonces en la primera parte del camino se participa de esa muerte en el bautismo, porque se dice que pasó el pueblo, la Pascua, pasó el pueblo ahora de la muerte de la esclavitud a la vida de la libertad, y ese paso es por las aguas. Las aguas son las que nos salvan. Ahí hay un comentario, ¿verdad? Que precisamente podemos hacer referencia al mismo Moisés. Moisés estaba amenazado de muerte por parte del faraón. Recordemos que el faraón mandó matar a todos los niños recién nacidos de las hebreas, porque pues, su pueblo estaba creciendo mucho. Y entonces, ante el temor que eso despertaba, van a matar a todos los niños. Y fíjense cómo Moisés también es sacado de esas aguas. Es el bautismo, y ahí está la presencia, ¿no? Cómo podemos hacer la imagen. Decía por ahí un padre alguna vez, la iglesia es como esa canasta, el Moisés que se llama, que entre su entretejido custodia, digamos, a sus hijos, para que entonces sean arrancados de esa muerte por el bautismo. La presencia de la mujer, de la hija del faraón, que rescata aquí al pequeño Moisés, también puede ser referencia, por ejemplo, a María. María, que al final y al cabo, siendo parte de ese pueblo, porque estaba como parte del pueblo judío, pero al mismo tiempo es parte del pueblo nuevo de Dios, del pueblo de Dios en Cristo, de la iglesia. Entonces la hija del faraón también puede ser leída bajo esa clave. Y tenemos entonces que comprender bajo estos argumentos que toda nuestra vida cristiana, toda la vida cristiana, pues tiene este toque, ¿no? Debe ser prepararnos para morir en el Señor. Y esto implica que la muerte sea vista como algo continuo. Entonces, cuando uno muere, cuando nosotros morimos, pues alguien dice es que no se siente nada. Al fin, que ya de qué te preocupas, si cuando te mueras no vas a sentir, ya va a estar muerto. Pero la muerte no se da en ese momento, ¿no? La muerte del ser humano es paulatina. Ya decíamos en algún ejemplo, uno va muriendo poco a poco cuando mueren las personas que amamos. Digámoslo con esta comparación, una parte del rompecabezas que es mi vida, que es mi corazón, se me ha perdido, porque todas las relaciones que tenía con la persona que se me adelanta en el camino ya no van a estar otra vez presentes. Esa piececita del rompecabezas, digamos, se adelanta a la otra mesa, que es la mesa en el cielo, ¿no? Y nosotros le pedimos a Dios algún día volvernos a encontrar con los que se nos han adelantado, digámoslo así, volver a encontrar esas piezas del rompecabezas para volverlo a armar y gozar entonces ya de esa plenitud. Un poquito acerca de las ideas que nos presenta la escritura sobre la muerte. La muerte
vamos a ver aquí esta parte que es lo que debatíamos un poco. Dice, es consecuencia punitiva, castigo, del pecado original. Y fíjense aquí cómo empieza esta partecita de discernir, ¿no? Dice, el hombre es mortal por naturaleza. El hombre es mortal por naturaleza. Es lo que ya nosotros habíamos dicho. Por su naturaleza el hombre, por su naturaleza es mortal, ¿sí? Y entonces, ¿por qué se dicen que la muerte es consecuencia del pecado? Porque podríamos pensar, si el hombre no hubiera pecado, entonces nadie se hubiera muerto, ¿no? Pero no. Entonces sabemos por la revelación de Dios que Dios mismo dotó, le concedió al hombre el don preternatural de la inmortalidad corporal. Es la parte que no nos cuaja, ¿no? Es la parte de debate. Si Dios le había dado ese don de inmortalidad corporal, eso significaba que no iba a morir. Pero en castigo, dice la guía, de haber quebrantado el mandato, el Señor le infligió la muerte con la que ya antes le había intimado. Entonces aquí la guía nos está como jugando un poquito, porque primero me dice la muerte es consecuencia del pecado, pero después me recuerda que el hombre por naturaleza es mortal, pero después me la complica porque me dice que el hombre desde que existe, ¿no? Tiene ese don de la inmortalidad, pero ahí le ponen el apellido, la inmortalidad corporal. Y es aquí donde nosotros debemos ser muy cuidadosos. ¿Realmente hacíamos referencia a la inmortalidad corporal? Porque más bien podemos estar de acuerdo, algunos de los teólogos que vimos, que hace referencia a la muerte espiritual. El hombre había nacido así con esa condición frágil por humanidad, por su naturaleza, iba a participar de la muerte. Pero lo que se estaba perdiendo por el pecado era la amistad con Dios, la vida eterna, la vida nueva. Ahora, San Pablo, en esto que nos va comentando la guía, San Pablo enseña, San Pablo enseña que la muerte es consecuencia, que la muerte es consecuencia del pecado de Adán. Y entonces así se fundamenta la universalidad de la muerte. Dado que todos somos pecadores por Adán, entonces todos vamos a morir, ¿no? Bajo ese argumento. El fin del mundo, perdón, les puse esta nota, a ver, profundización acerca de muerte e inmortalidad, fue la nota con la que empezamos nuestras sesiones acá. Al fin del mundo, con la última venida de Cristo, esto es importante recordarlo, ahí sí podemos hablar de una excepción. Los que puedan estar vivos para cuando el Señor Jesucristo venga en la parucía, en la segunda venida de Cristo, entonces los justos, los que estén vivos, no morirán. Ellos van a seguir vivos. Habrá alguien que muere que digan, pues es que por eso es como inmortal. Sí, pues no. Los justos, los justos van a recibir esa oportunidad de no morir físicamente cuando Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra. Damos un pasito más, seguimos aquí en la Sagrada Escritura, haciendo pues nuestra referencia. Al morir, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, al morir nosotros decimos en la fe, ahí se va a fijar nuestro destino. Ya no hay de que, yo no quería, ya me arrepentí, no, pues ya se ha fijado ahí nuestro destino y esto pues no lo podemos dejar de lado. Se fija el destino, una vez que uno muere, se fija el destino para la eternidad y ya no hay que ya no quería y que siempre no, que ya me arrepentí, pues no. La retribución, el pago que vamos a recibir en esta vida, sí. Entonces, pues va siendo consecuencia, como dicen por ahí algunos, del karma, lo que siembras cosechas. Pero aquí lo interesante es la retribución que viene en el más allá. ¿Qué es lo que voy a recibir? Y ahí las opciones cielo, infierno, purgatorio. Nosotros aquí tenemos que afirmarlo de esta manera. La vida futura va a depender entonces de los méritos o de los desmerecimientos que en esta vida hayamos tenido, que en esta vida nosotros hayamos realizado. Y esto pues es ahí
lo interesante en ese sentido, lo peligroso. Se nos recuerda este texto, ¿no? El rico Epulón, el pobre Lázaro, separados en el más allá, un abismo inseparable, y entonces pues ya no hay vuelta, ya ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Esa parte la afirmamos en la fe. Es el final, se dice, del tiempo de peregrinación, el tiempo donde se puede decidir a favor o en contra, ¿no? De Dios. Se trata de cuando alguien entonces dice sí voy con Dios, o alguien dice yo no voy con Dios, ¿sí? Esta partecita pues la tenemos ahí a partir de nuestros actos. Vamos a ver, esta vida es este tiempo para tomar esa decisión, a favor o en contra. Y pues ya la persona tendrá que ir tomando, por supuesto, cada uno de nosotros sus propias decisiones, sus propias realidades. Eso es entonces lo que nos presenta la Sagrada Escritura. Vamos a dar un paso ahora a los Santos Padres. En los Santos Padres, San Agustín dice también que la muerte es consecuencia del pecado original. Esta idea de San Agustín es defendida contra aquellas gentes que negaban los dones del estado original. Y entonces se decía por parte de otros autores que la muerte era consecuencia de la naturaleza humana. Y ahí nosotros es donde estamos en ese debate, ¿no? Para el justo, dice Santo Tomás, la muerte pierde su carácter punitivo. Ya no es una mera consecuencia de pecado. Ya ahí vemos también cómo Cristo y María, pues la muerte no era un castigo del pecado original, ni consecuencia del mismo, porque ambos estuvieron libres de todo pecado, ¿no? Y así entonces la muerte para Cristo, para María es algo natural, de acuerdo a la naturaleza humana. Y parecería, bajo el criterio de Tomás, de Santo Tomás, que para nosotros la cosa más bien es complicada. Ahí tenemos esta partecita. Los padres enseñan también que el tiempo de la penitencia y la conversión, lo mismo que ya decíamos antes, que limita la vida sobre este mundo. Entonces, si yo quiero optar por el cielo, yo tengo que aplicarme en esta tierra. No va a ser así como llego al final de mi vida, no sé, como salían las catapicias en el programa de Chabelo, a ver, escoge la puerta 1, la 2 y la 3, a ver qué le toca, ¿no? A ver qué le sale. La puerta 1 tiene el purgatorio, la 2 el cielo, la 3 el infierno. Elija usted a ver qué le salió, ¿no? ¿Cuál va a ser su premio? Yo creo que no. Cada uno de nosotros debe de saber precisamente a partir de la vida que lleva, pues por dónde vamos. Cuando alguna persona, no se van los muchachos a los exámenes, dice, no sé cómo me fue. No, ¿cómo no sabes? Se supone que estudiaste. Si estudiaste te fue bien y si no, pues no. Entonces, cuando a veces ven ese tipo de afirmaciones, pues no es posible, digamos, caer en este tipo de realidades. Tenemos que ir más allá, aprovechando el tiempo presente. Ahora, testimonios de esto encontramos en estos autores, San Cipriano, Afrates, San Martín de Turín y también la segunda epístola de Clemente. Ahí tenemos esta partecita de los santos padres. Vamos un poco ahora a magisterio. En el magisterio, Trento, en el decreto que tiene sobre el pecado original, también va en esa línea, ¿no? Adán, por haber transgredido el precepto de Dios, es decir, por la desobediencia, atrajo sobre sí el castigo de la muerte, ¿no? Y le transmite ese castigo a todo el género humano. Entonces, aquí a Trento le falta igual precisar. ¿A qué te estás refiriendo precisamente con que, pues Adán, que transgredió el pecado, el precepto de Dios, perdón, cayendo en el pecado? Entonces, pues todo eso que podemos hacer nosotros, lo podemos ahí también compartir en el sentido negativo, ¿no? Con el género humano, nos lo recuerda Trento. Vaticano II define este dogma, ¿no? Este dogma de fe, la imposibilidad de alcanzar la justificación después de la muerte.
yo puedo pensar en alguna persona que es muy mala, muy, muy mala, terriblemente mala, ¿no? Y esa persona que es terriblemente mala se convierte, se convierte y en el momento de la conversión, pues entonces la vida cambia. Pero una vez que uno muere, se acabó. Ahí ya no hay más. Ahora, ¿por qué se tiene que hablar de esto? Porque en algún tiempo este personaje llamado Orígenes hizo una propuesta por demás interesante aquí para nosotros, ¿no? Él decía una doctrina que se llama apocatástasis. Esta apocatástasis, según esto, en el pensamiento de Orígenes, cuando uno muere, hay gente que va al cielo, gente al purgatorio y gente al infierno. Pero al final de los tiempos, decía Orígenes, todos vamos a ir al cielo. Los que están, pues ya están allá. Los que están a medio camino, purgatorio, bueno, pues ahí brincan para allá. Pero fíjense la afirmación de Orígenes. Él decía, aquellos que también estén en el infierno, aquellos que ya estén condenados, entonces van a regresar al cielo. Y al final, pues el infierno pues no tenía ningún caso, ¿no? No tenía ningún chiste porque pues, todos nos íbamos a salvar. No, no, es que yo quiero ser malo, malo, ¿no? Que alguien dijera, quiero ser malo. No, 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 es que no se puede porque Dios no te lo va a permitir. Pues claro que no. A esa parte la tenemos que pues, checar siempre, ¿no? Y también es importante esta partecita de la transmigración de las almas. Esto, aunque quizás no tengamos así el término como tal, estamos hablando de la metempsicosis y de la reencarnación, que es donde se da mucho, 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 mucho esto, ¿no? Esta partecita de la reencarnación. ¿Cuántas veces escuchamos esos comentarios influidos quizás por pensamientos orientales? Y entonces viene esta situación. Pensar que voy a reencarnar y, oye, ¿tú qué fuiste en tu otra vida, no? Y hay gente que lo asegura, así de que esto, lo otro, aquello, pero pues no es así tan simple, digamos, ¿no? Hablar de la reencarnación. Esa realidad, bueno, sería como que las almas están allá en el cielo y se portaron mal, te mando a la tierra para que te compongas y pues resulta que, pues cómo me voy a tener como una especie de banco de almas, ¿no? A ver, pum, pum. No, no me compuse, bueno, pues ahora te reencarnas en una vaca para que se te quite y ahora en un sapo hasta que vuelvas a subir de categoría, pues no se puede. Entonces, en nuestra fe no hay espacio bajo ninguna circunstancia para que nosotros podamos caer en esto de la reencarnación o la mente en psicosis. Nos debe quedar claro. ¿De qué se trata esto, no? Según esto, el alma, después de que dejó el cuerpo, se puede meter a otro cuerpo y puede estar ahí justificando actos o acciones pues, que no le son propios. No le son propios. Imagínense esas, no sé si recuerden esa película ya con sus ayeres, donde sale por ahí una especie de fulana que se le mete el alma del otro, ¿no? Para que le pueda hablar a su novia, La sombra del amor, Ghost. Ya está muy viejita esa película, es ochentera. Pero viene esa parte, ¿no? Entonces, como la posesión, yo soy el gurú, que se me meta aquí, hago mi rezo y que se me mete el alma de tu tío y ahorita voy a ver qué te dice tu tío, te lo hablo, ¿no? No, no compartimos para nada esa doctrina. En el papado de Benedicto XII se define también que la muerte es el final del estado de peregrinación. La muerte es el final de la vida, ¿no? Y eso entonces nos recuerda que ya nosotros hemos pasado durante un tiempo en este mundo, pero también tenemos que dar un salto, tenemos que dejar de ser peregrinos, porque ya después de eso ya no hay posibilidad. Esto es lo que vale. El Papa Benedicto XII, entonces, la muerte, el final del estado de peregrinación, porque ya después ya no hay, digámoslo en este sentido, pues otra oportunidad. Ahí se queda todo, ¿sí?
Estos estados de salvación, la gloria, o la condenación, el infierno, eternos, inmutables, comienzan, dice acá el texto, después de la muerte. Esa situación empieza ya a cambiar, ¿no? Pero bueno, el hecho, decimos acá, del magisterio, es entonces afirmar esta partecita de la muerte. Nos queda aquí otra vez, pues esta duda, ¿no? Muerte física, muerte corporal, no se precisa. Vamos con nuestra reflexión teológica, ¿sí? Ya es recoger todo lo que hemos visto hasta ahorita. Primero, nosotros decimos, el hecho de que el tiempo de merecer se limite a la vida sobre la tierra, esto entonces nos pide, digamos, nos exige esta ordenación hacia Dios, ¿no? Sí, estar ordenados hacia el Señor, para que lo que el Señor nos diga, pues nosotros precisamente lo tratemos de hacer. Nosotros sacamos de la palabra de Dios ese estímulo, ese empuje para aprovechar la vida que nos ha concedido en esta tierra. Y eso pues a través del cumplimiento de los mandamientos que Él nos ha dado. Ahora, acá implica que el hombre entonces no tiene posibilidad de decidir su suerte después de morir. No soy yo el que digo, ay, me voy a ir al cielo, me voy al infierno, Señor, pues mándame otro ratito, ¿no? El hombre no puede negociar, no puede, digamos, así como hablar con Dios y decirle, quiero que sea esto, quiero que sea el otro, y te encargo, y pues no. Esto no es posible. Vamos ahora con este elemento que tengo aquí enfrente, ¿no? La escritura enseña que Dios, perdón, no hizo la muerte. Dios no se alegra por la perdición de los seres vivos, sino que el pecado original, antes del pecado original, perdón, no había muerte, tal y como hoy la conocemos, con un sentido doloroso y difícil. Esto es una forma de pretender solucionar el atoro que tenemos. Ese es el atoro, ¿no? A ver, aquí nada más. Este sentido doloroso y difícil. Porque parecería que cuando antes del pecado yo muriera, no iba a sufrir. Que si hoy sufrimos, que si hoy lloramos, que si hoy pasamos un proceso de duelo, entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no? Antes de esto se supone que no había. Se supone que no hay sufrimiento, se supone que no hay dolor. Entonces, era yo como insensible, porque pensemos que todavía no ha llegado el pecado de Adán. Ya está esa partecita. Entonces, ya llegando el pecado de Adán, pues yo veo, ¿no? Digamos, pues ya lo que tenemos que resolver. Pero antes del pecado de Adán, si hubiéramos muerto o si Adán hubiera pecado, pues también había que ponerlo bajo reserva, ¿no? Ese dolor de la muerte y esa dificultad de vivir la muerte es entonces la rebelión, ¿no? La consecuencia de esa rebelión que hizo Adán y que le hizo perder esos dones que Dios había dado, dones extraordinarios. Y así entonces, para llegar a la casa del Padre, se tiene que atravesar por la puerta de tránsito de este mundo al mundo eterno. La desobediencia de Adán lo llevó precisamente a la pérdida de la amistad con Dios, y ahí se perdería esa inmortalidad con la salvedad que hemos indicado. Damos un paso más acá en ese sentido. Cristo, en esta reflexión decimos, destruyó la muerte y iluminó la vida. Y gracias a Cristo entonces la muerte adquiere un nuevo sentido. ¿Cuál es ese sentido que adquiere en Cristo? Pues que la muerte es paso, que la muerte es algo de lo cual vamos a participar junto a Él, y entonces pues se va precisamente
iluminando la vida, ¿no? Porque Cristo está venciendo todo lo que tiene. Bueno, Cristo al destruir la muerte, iluminar la vida, adquiere la vida en un sentido nuevo, y así entonces el hombre, mediante la muerte, por los méritos de Cristo, adquiere la vida. Esos elementos los tenemos ahí. Me voy a dar un pasito más aquí a la conclusión. La muerte entonces se dice, nos da grandes lecciones para la vida. Primero, nos enseña a vivir con lo necesario. Solo vamos a llevar mérito de buenas obras. Nos enseña a aprovechar cada día, lo que se llama el carpe diem. Aprovecha lo que tienes hoy. Nos impulsa a estar vigilantes. Nos ayuda a trabajar con más empeño en la tarea de la propia santificación. Hemos de desear vivir largo tiempo para rendir mayores servicios a Dios. Y es acá donde Séneca nos dice, no es que tengamos poco tiempo, ya ves que hemos perdido mucho tiempo aquí en esta realidad. Sabernos hijos de Dios, la amistad con Jesucristo, el sentido cristiano de la vida, entonces es lo que nos van a permitir a nosotros aceptar la muerte cuando llegue el momento con serenidad, porque será ese encuentro que vamos a tener con un Dios que es Padre, y a partir de ese encuentro con Dios que es Padre, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que al estar con el que es nuestro Padre, nosotros podemos encontrar esa paz. Y esa es esa parte de la conclusión. Esto ya lo fui corriendo ahorita un poquito, ya lo estuvimos comentando ya en 3 momentos, en 3 sesiones, y quisiera yo ahora sí que hubiera ese espacio ahorita para que entonces alguna duda, algún comentario de esto lo pudiésemos rescatar en este momento. Yo, padre, tengo una duda. Venga. Anita. Dicen que cuando, por ejemplo, te mueres y que estás entre el purgatorio y el infierno y eso, o sea, que te portaste mal, como que tu espíritu anda rondando. ¿Es verdad eso o qué? No. Permítanme, vamos a hacer aquí ahorita voy a abrir un programita de Word para que escribamos un poquito de esto, pero no, para nada. Son los elementos, es impropio. Ahorita que se abra aquí en la computadora, pongo un esquemita, mientras damos pie a otra pregunta, mientras se me abre aquí el programita. Cristi iba a preguntar. Sí, gracias, padre. En la página 10, donde dice el Concilio Vaticano definió como dogma de fe la imposibilidad de alcanzar la justificación después de la muerte. ¿Ah? Eso me hace un poco de ruido, como que a mi modo de entender se contrapone con la obra de misericordia de rezar a Dios por vivos y muertos, como que ya no tendría ningún sentido rezar por las almas de los fieles difuntos, y esta idea de la iglesia peregrina, o ¿cómo se le llama? No, la iglesia peregrina somos los vivitos, la iglesia penitente, ¿o cómo es la cosa? Purgante. Purgante, exactamente. Y la idea del purgatorio, entonces, no sé, se me complica este asunto, o a qué se refiere con la imposibilidad de alcanzar la justificación después de la muerte. Esa parte es muy correcto, ¿no? Porque nosotros, si yo dijera, yo voy a rezar mucho por Hitler para que se salve, no, o sea, ya cuando murió Hitler, si se fue al infierno, al purgatorio, yo ya no puedo hacer nada por él, ¿no? Entonces, aquí es el sentido de la oración. ¿Cómo comprendo el valor de mi oración que se me invita a hacer para que tengamos rectamente este concepto? Hace unos años, yo no sé si todavía por ahí a lo mejor algunos de ustedes recuerden, o a lo mejor por ahí le haya quedado a alguien alguna estampita, se ponía por parte de la misma iglesia, reza esta oración durante un año y a cambio le descuentan, no decía descontar, pero así venía, ¿no? Por 500 días de purgatorio. Entonces, ya era como que contable la cosa, ¿no? Voy a rezar por ti para que no sé cuánto quedaste a deber, que estás en el purgatorio, pero con mis padres nuestros de este año, que te hagan un descuentito, ¿no? Y entonces parecería que yo le ayudaba a la persona a descontarle su pena en ese sentido. Eso no es correcto. Ya desde hace años
ese tipo de devociones, la iglesia ya no las ha favorecido, porque esas estampitas, les digo, tenían hasta la licencia, ¿no? Decía con licencia eclesiástica de no sé quién, era como oficial. Aquí vamos a retomar esta partecita, lo voy a hacer desde el esquemita, ¿sí? Aquí lo que nosotros tenemos que ir viendo en primer lugar es que estamos hablando de que la vida la tenemos que vivir en el amor, ¿sí? Esa es la invitación que Dios nos hace. El amor hay que entenderlo como una especie de actividad espiritual. Cuando nosotros amamos, ese amor que yo tengo dentro, no puedo decir, mira, aquí está mi amor. No se puede mostrar. Pero ese amor me tiene que permitir manifestarlo en obras, en gestos, en palabras, se materializa, digamos, esa actividad espiritual se concretiza. Y esto es lo que yo puedo decir. Bueno, mira, no sé, de los enamorados, te traje serenata porque te amo. Pues eso dices tú, pero a lo mejor quieres otra cosa. No conozco realmente qué es el movimiento espiritual que está generando eso. Pero al final y al cabo, al hablar de amor es algo espiritual, y entonces llega un momento donde se da una separación entre los que estamos vivos y las personas que están muertas, ¿no? Y aquí entonces a las personas vivas, ese amor yo se los puedo manifestar a través de mis actos. Puedo tocar a la persona, le puedo hablar. Vamos a ponerle aquí actos materiales. Cuando voy con mamá, le abrazo, le canto, le llevo unas flores. Ahí estoy manifestando esta parte de amor, ¿no? Esa manifestación del amor. En los vivos es entonces con actos materiales, pero también puedo hacerlo con actos espirituales. Y entonces puedo dedicarle un pensamiento a mi enamorada, a mi mamá, puedo mostrar mi oración por alguna persona cuando me dicen, oye, tengo problemas, ayúdame a rezar. Claro, voy a rezar por ti. Entonces hago una actividad espiritual que nos ayude precisamente a participar aquí de esta realidad. Esto es con las personas que están vivas. Cuando la persona ya no está viva, entonces esto cambia. Con el muerto, con la persona que ha fallecido, yo ya no le puedo manifestar mi amor a través de actos materiales. Y entonces es acá donde viene la posibilidad solamente de los actos espirituales. Cuando yo hago oración por mis difuntos, al final y al cabo, lo que yo estoy aquí realizando es la manifestación del amor. Yo le manifiesto mi amor a ese ser querido. Y eso es lo que a ellos, digamos, los mantiene en esa comunión. Vámonos del otro lado, con las personas que están en el purgatorio. No sabemos quiénes son, pero lo que sí sabemos es que cuando uno llega a purgarse, a purificarse, es porque no supe amar como tenía yo que amar. Hagan de cuenta que fueron a clases de escatología y reprobaron, y entonces vamos a hacer un curso de verano, como hacen en la prepa, no hacían el intersemestral en las preparatorias. Entonces digamos que el intersemestral es el purgatorio, y en el intersemestral ya no hay chance de reprobar, ahí vas a aprender porque aprendes. El purgatorio es como ese curso intersemestral donde voy a amar lo que me faltó amar en esta tierra. Y la persona que ha fallecido, que está ahí en el purgatorio, la forma que tiene para amar, para completar eso, es también en la oración. Por eso nosotros confiamos en la oración de intercesión. Entonces, el punto acá interesante es precisamente la oración que yo hago por los muertos no es para salvarlos en el sentido de que su salvación dependa de mí, porque ya su justificación, una vez que uno muere, ahí quedó el juicio, ¿no? O cielo o infierno. Aquí nosotros, digamos, con el amor acompañamos a quienes están en el purgatorio, y con el amor nos unimos con quienes están ya como iglesia celeste, quienes están allá en la presencia plena de Dios. Sería así como el entretejido, pero no es correcto, así como a veces lo entendemos, ¿no? De que entonces voy a rezar para que se salga del infierno, que no se puede.
¿Qué le voy a rezar para acelerar que vaya más rápido del purgatorio al cielo? Allá no hay tiempo, no hay prisa en ese sentido, ¿no? Entonces, es por ahí donde se va tejiendo. Estos elementos los vamos a ir analizando cuando veamos el término del purgatorio, cómo entender bien esa cuestión del purgatorio, y es ahí donde vemos este valor de la oración. Pero por ahorita ese sería como ese esquema para tener bien ese entendido. No sé si con esto quedamos. Sí, gracias, padre. Ok. Padre, Hoy, perdón. sí. Aquí, aprovechando un poco eso, entonces, ¿dónde quedan las indulgencias que uno hace por la indulgencia plenaria? Esta manifestación Ah, es la manifestación del amor. Nuestras indulgencias, decimos, no se pueden aplicar a los vivos, solo a los difuntos. Entonces yo aplico una indulgencia a un ser querido que ya se me ha adelantado. Yo no sé si ya está en el cielo o si está en el infierno, pero en el purgatorio, ¿no? Asumimos por lo menos que no están en el infierno, pero está en cielo o en purgatorio. Al momento que yo hago mi oración por esa persona, es esto que estábamos diciendo, esta manifestación del amor. Yo le manifiesto que está presente en mí, que la llevo en mi oración, y ese amor, digamos, es lo que nos une. La salvación, recuerden ustedes, voy a ponerlo aquí abajo, la salvación nosotros la tenemos que concebir en el orden de la comunión. La salvación, el cielo, ¿sí? Es la comunión que nosotros establecemos entre Dios y los hombres, esa común unión. Y esa común unión, el vínculo es en el amor. Entonces, para mí el cielo es la comunión. En ese sentido, totalmente contrario, el infierno, ¿sí? Es la no comunión. Y aquí nosotros hablaríamos de la soledad absoluta, ¿no? La soledad entendida como ese aislamiento que proviene del egoísmo. Entonces, cuando yo me uno a mis seres queridos por medio de la oración, lo que se está fortaleciendo es precisamente su salvación, pero entendiendo esta salvación como esa comunión, porque yo estoy rezando precisamente por ti, al ofrecerte yo mi oración, mi indulgencia, entonces fortalezco esa comunión entre nosotros, fortalezco la comunión entre nosotros y de nosotros mismos y con Dios, ¿no? Y ese es el motivo de esa indulgencia. Acá es donde nosotros debemos evitar eso que yo les decía que era como ver la parte del cielo, del infierno en tiempo. Ya en la eternidad ya no hay tiempo, no hay espacio. Y al no haber tiempo, al no haber espacio, entonces es ingenuo yo decir, te voy a descontar 300 días de purgatorio. No hay tiempo ya. No hay esa medida es relativa. El tiempo es una medida creada por los seres humanos para tener ahí un control un poco de la vida, digámoslo de esa manera, pero en Dios no hay tiempo. En Dios todo es como una especie de eterno presente. Dice por ahí un salmo, 1000 años en tu presencia son como un día. Esa referencia de hablamos de eternidad. Por ahí es más o menos donde podemos ubicar este sentido de la indulgencia, como ese acto de amor que me une más a la persona y al unirme más a ella, digamos, se va acercando más al cielo, pero no porque le estés como sacando, ¿no? Acá de un lugar donde esté encerrada. gracias, padre. Muy Ok. interesante y hay que estudiarle más porque... Vamos, esto lo vamos a profundizar, ¿eh? Sí, porque incluso hay ahorita con las indulgencias de San José y todo esto, hay incluso algunas frases, por ejemplo, incluso, no sé si sea cierto, por ejemplo, Padre Pío que dice que las indulgencias dejemos el purgatorio vacío, ¿no? Ajá. Entonces, pues es así como, pues entre más le hagas, te van descontando más. Seguimos con esa idea, ¿no? Ajá. Pero bueno, tendremos que Vamos a profundizar. poner aquí esto que ahorita menciona por la cuestión ahí de San José, ¿no? Voy a poner ahí el purgatorio, ¿sí? Como una especie, lo voy a poner así nada más, de comunión a medias, ¿sí? Falta algo, ¿no?
falta algo para que estemos más unidos, para que estemos más en comunión. Y entonces, a través de la indulgencia que me acerca a la otra persona, en la comunión, entonces yo ahí mismo es donde voy ayudando, digamos, en esa parte, lo pongo entre comillados, a vaciar el purgatorio. Voy aquí con esto a partir para dar la respuesta de Énica, que es precisamente también lo que nos tiene que ayudar. Lo he puesto entre comillas, vaciar el purgatorio, porque también recordemos, una vez que nosotros entramos a la dimensión de la eternidad, entonces no hay tiempo y tampoco hay espacio. Nosotros, por nuestra limitación, por la experiencia, nuestra limitación lingüística, tenemos aquí eso que no lo podemos quitar, ¿no? Hablamos de esa manera, ¿no? No hay tiempo, no hay espacio. ¿Qué es lo que a veces nosotros entendemos? Fíjense, cuando hablo yo del cielo, del infierno, entonces también aquí del purgatorio, está faltando, nosotros hacemos esa referencia como si fueran lugares, pero no hay lugar, porque todo lugar ocuparía un espacio, y si allá no hay espacio, entonces, ¿qué hacemos acá, no? No hay esos espacios. Entonces, no es correcto hablar del cielo, el infierno y el purgatorio como si fuera un lugar. No puedo decir, voy a vaciar el purgatorio como si fuera un cuarto que está lleno y vamos a sacarlos, ¿no? Pero la bronca es nuestra limitación lingüística. ¿Cómo hablo de algo de lo que no he tenido experiencia? Aquí hagamos este recordatorio, cómo nosotros, el conocimiento intelectual del hombre pasa por los sentidos. Nos recordaba Aristóteles, ¿no? Nada hay en la mente, vamos a ponerlo así, que antes no haya pasado por los sentidos. Y entonces, todo lo que conocemos nosotros, primero lo conocemos de manera general, de manera particular, perdón. Conozco, por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo, conozco un árbol. Y ya mis papás cuando era niño me decían, mira, eso que está ahí es un árbol. Y entonces ya lo vi, a lo mejor lo agarré y empiezo a hacer un proceso de razonamiento que me ayuda a sacar el concepto del árbol. Y yo digo, un árbol es esto y esto y esto. Y a partir de ese momento, ahora voy a conocer de manera general. Yo ya sé que un árbol tiene estas características y cuando lo vuelvo a ver, aunque no sea el mismo, ya conocí. Pero al final y al cabo, aquí lo interesante es esto, ¿no? El conocimiento espiritual pasa por los sentidos. La pregunta interesante es qué sucede cuando no hay sentidos. Vamos a hablarle así, en ese sentido, cuando hay sentidos externos. ¿Cómo conozco, no? ¿Por quiénes son los que no tienen sentidos externos? Los seres espirituales. Los seres espirituales, al no tener cuerpo, no tienen esos sentidos espirituales externos, perdón. Y entonces, la forma de conocimiento es distinta. Nosotros le llamamos la forma de conocimiento aquí en estos casos, es espiritual. No se basa por lo que vemos, no hay ojos, por lo que oímos, ya no hay oídos. La forma en cómo conoce Dios, cómo conocen los ángeles, y en este caso, cómo conocen las almas en los que se nos han adelantado, ya es diferente. Y ahí entonces, nosotros todavía no tenemos un conocimiento espiritual. Tenemos un cuerpo que nos impide tener un conocimiento que es más directo, porque para nosotros pasa por las cosas concretas. Ellos, digámoslo, en esta especie de comparación, llegan al concepto directamente. Entonces, los seres espirituales no tienen esa limitante, nosotros sí. Nosotros no podemos conocer, no hemos conocido algo que esté fuera del espacio. Todo lo que conocemos los seres humanos está en el espacio. Entonces, por eso, al hablar de estas realidades, lo hacemos como si fueran lugares, pero técnicamente no es lo correcto.
Lo más atinado que podemos decir del cielo, el infierno y el purgatorio, en este lenguaje que se va perfeccionando, es estados de vida. ¿Sí? Un estado de vida de comunión o un estado de vida de no comunión, cielo, infierno. ¿Cómo va a ser mi vida, esa relacionalidad que tengo yo con el absoluto, con Dios, con los demás? Y aquí también, en este sentido, hablamos ahí del cielo como infierno, purgatorio, como lugares. Pero aquí también surge la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo, pues tampoco lo tenemos, no lo podemos establecer ahí en la eternidad. Todo lo que nosotros conocemos en este mundo, pues tiene un tiempo, tiene una existencia de aquí para acá, de allá para acá. Hay un tiempo, pero en la eternidad no hay tiempo, no hay espacio. No hay tiempo y espacio. Entonces no puedo hablar de un día, 10 días, 100 años, 1000 años. Es nuestra limitación. Ahora, bajo esta consideración, la pregunta de Énica nos dice, bueno, es cierto, ¿verdad? Es cierto que por ahí las almas, dice más la gente luego así, ¿no? Las almas andan penando, ajá, si andan, andan rondando. Es que padre, yo vi por ahí un espíritu. Ah, caray, ¿cómo lo viste si no tiene materia? Si nosotros, para nuestro conocimiento intelectual, todo lo que conozco antes pasa por lo que veo, por lo que agarro, por lo que pruebo, ¿cómo ves lo espiritual? Platícame eso, ¿no? ¿Cómo le haces para ver el amor? Por ejemplo, a ver, dime, aquí está el amor. O que yo dijera, voy a sacar tus pensamientos, mira, aquí está tu pensamiento, ¿cómo le haces? No se puede, son cosas espirituales. Lo mismo aquí con las almas. No podemos ver un amor, un espíritu, perdón, no podemos ver que anda por ahí rondando, que no sé qué, pero son expresiones que tenemos en nuestro lenguaje, ¿no? Y a veces entonces hay algún tipo de manifestaciones, no me detengo ahora en ellas, pero a veces la persona, hacemos esa referencia, ¿no? Es que el espíritu anda por ahí. Cuando luego la gente dice, padre, es que se me trepó el muerto. Pues no, se te trepa el vivo, el difunto está en el panteón. El muerto es el que ya es nada, pero el vivo, ponte viva, porque si no vas a ver. Esa parte, ¿no? ¿A qué se refiere? Padre, es que yo sentí esto. Ah, bueno, pues vamos a analizarlo médicamente. Esa experiencia que tú sentiste de que como que algo te oprimía y que no te dejaba que te levantara, no se niega, es real. Pero no corresponde a que haya llegado por ahí un difunto. Ya no tiene cuerpo, el espíritu no pesa. ¿Cómo pretendes que algo que no pesa no te deje levantarte? No pesa. Pues no tendría nada que hiciera la posición de fuerzas, ¿no? Entonces, esta partecita, pues no es correcto tampoco afirmar de que los espíritus andan por ahí dándose la vuelta o de que están como castigados y que entonces por eso andan penando y que se me apareció el charro negro y se me apareció la llorona y no se niega que haya algo, eso no lo discuto bajo ninguna circunstancia. Sí hay algo, pero hay que analizarlo, hay que discernirlo, hay que pensarlo. La realidad espiritual, un ser espiritual, yo ya no lo puedo ver, yo ya no lo puedo palpar. ¿Por qué? Porque ya tiene otra condición. Aquí cierro ya esto con la cuestión, porque alguien puede decir, padre, entonces, ¿cómo se apareció la Virgen? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron a la Virgen? Lo de la Virgen, pues queda no tan complicado, porque recordemos que la Virgen fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Simple. Padre, se me apareció San Judas Tadeo. En la gente, en los migrantes, en estos últimos años ha habido testimonios muy interesantes de Santo Toribio Romo, un santo de los cristeros. O sea, hay mucha gente que da testimonio de que en algún momento cruzando la frontera por ahí se perdieron, o sea, ya estaba todo perdido y se apareció un fulano que lo sacó. Y han ido viendo que el fulano pues es santo, Santo Toribio. Entonces, esas cosas, nosotros ya, donde se rompe, digamos, la naturaleza, lo ordinario,
es donde hablamos del milagro, que por supuesto es posible para Dios, que todo lo puede, ¿no? Pero son las cosas extraordinarias en orden a un bien. Énica, no sé si con esto, hija, estemos más o menos aclarándonos. Ay, ¿Me escucha? Sí, ¿Me ahí escucha? estamos. Sí, hija. Bueno, ya, Ahí está, ¿ya? ya. Sí, ahí padre, estamos. está bien. Sí, Sí, padre, gracias. Es que ok. es una, bueno, también en la película de Ghost pasaba esto, ¿no? Que ahí andaban los espíritus y no sé qué. Ajá. Pero gracias, padre, ya quedó Sí, sí. completamente, gracias. Ahora pues, Leti, tiene usted una pregunta. Un favor, padre, perdón, ¿podría Sí. poner nuevamente el esquemita en la parte primera? Claro que sí, Gracias. Y lo dejarlo ya nada más para verlo. claro que sí. Vamos. Bueno, una de las cosas era el esquema, yo en la parte del medio, yo donde dice que el purgatorio a medias, y la otra es tratando de concretar en lo que decía esto del estado de vida y de por qué hablamos de esa manera. Si todo está enfocado y nuestra salvación, nuestro estar con Dios se basa en el amor, y por lo que usted ha dicho, entonces nuestras manifestaciones de amor tanto a nuestros difuntos, o sea, a los que están en el purgatorio, ¿verdad? Usted decía, todas nuestras oraciones son manifestaciones de amor, entonces es tratar de entender que en ese estado de vida, si nosotros llenamos, aunque no hay espacios, pero bueno, vamos a utilizar nuestro lenguaje, eh, si es comunión de vida, si nosotros lo llenamos con esas oraciones, con esas manifestaciones de amor, estamos llenando ese espacio que le falta a mi gente, a mi familiar, para que llegue a esa cercanía, a esa comunión de vida con Dios. Entonces, eso es lo que hace la oración. Lleno los espacios de amor para que mi gente esté en esa plena comunión. ¿Es correcto? Sí, a la mitad. Es la parte que yo hago por ellos, pero también ellos allá hacen su tarea, porque los que, digamos, quedaron, los que reprobaron la materia de escatología, pues fueron ellos, ¿verdad? Entonces ahorita están en el curso y entonces ellos van amando. Y la manera de amarnos es también para ellos la oración. El hecho de que estén en el purgatorio, se oye feo, ya hablaremos el nombre, ¿no? Pero el hecho de que estén ahí completando su curso que les faltó, entonces hace que ellos mismos hagan oración en la presencia de Dios, no plena, pero ya en presencia de Dios, pidiendo por nosotros. Yo pienso en las mamás. O sea, una mamá, desde que se es mamá, lleva el chip de pedir por sus hijos, desde que llegó el primer hijo, forever, para toda la vida. Y si en esta vida la madre pidió por los suyos, allá en el cielo, creo que una de las personas que va a interceder siempre por uno serán nuestras mamás cuando ya estén allá, ¿no? Como lo hacían desde este mundo. Entonces, cuando ellas empiezan a pedir por nosotros, Yes. viene también, digamos, ese completarse. Nosotros manifestamos nuestro amor por ellos, pero también ellos por nosotros en la intercesión. Aquí esta parte es importante también, por ejemplo, saber dialogar no solo con palabras, también con el pensamiento con ellos. El pensamiento es algo espiritual. Cuando yo pienso en los que se me han adelantado, puedo decir, estoy teniendo como ese contacto, ¿no? Estoy teniendo como esa comunión con ellos. Vale, no me contesta. No, no es necesario que nos contestemos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va estableciendo esa unidad. Y esta parte es entonces la que consuela. Consuela allá y consuela acá. Da consuelo porque sé que no estoy solo, porque sé que estoy acompañado y que acompaño al que se siente solo y me acompaña esa persona. Entonces, esta es la forma en la cual podemos ahí comprender. Ahora, les recuerdo que de todo esto, como les decía yo al inicio, son los pensamientos de la reflexión. No podemos decir así es. No hay forma de comprobar, ¿no? Y lo iremos ahí sacando, rescatando. Ahí estamos con ello, Leti.
Tenemos otra pregunta. Gracias. Nada más si pueden bajar un poquito la hoja. Ok, ahí está. Al revés. Ok. Bueno, Mire. vamos a ponerla ahí un poquito, Ya. que ahorita la vamos. Sí. Vamos Sí, con... padre. Bueno, una ocasión estando en una clase, también platicábamos con un sacerdote respecto a que hay una cita bíblica en donde cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, gritaban, es un fantasma. Entonces, ellos estaban espantados, ¿no? Y bueno, sabemos que la cuestión que ya no es naturalmente humana, sino que ya pasa a lo sobrenatural, pues Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Pero la pregunta del padre fue, ¿ustedes creen en los fantasmas? Y pues muchos le dijimos, pues no. Dice, pues yo sí, porque si en la Sagrada Escritura dice la palabra, creímos que era un fantasma y es palabra de Dios, yo sí creo. Entonces, también a mí me crea un conflicto ese comentario. Solo que quien hablaba eran los apóstoles. Sí. Hablaba un ser humano que es falible. Aunque está puesta en la escritura, el comentario no lo hace Cristo. No es la revelación de Dios. Es el diálogo que tienen ellos y ellos, ahí es el verbo conocemos, creemos que era un fantasma, ¿no? Creí ver esto, ¿no? Pero sé que es algo, cuando decimos, pues, oye, ¿vas a ir al rato a la fiesta? Pues creo que voy a ir. Cuando usamos la palabra creer en ese término, ¿no? Con su duda. Sí. No es tanto de creer. Yo creo que en algunos momentos puede haber manifestaciones paranormales, vamos a dejarlo en ese término, que hay que buscar explicación y que algunas quizás nos rebasen en la comprensión, pero pues los fantasmas, habría que ver qué entiendo por fantasma, ¿no? A lo mejor yo entiendo a Gasparín cuando iba a las caricaturas, o habrá quien entienda a los cazafantasmas, o por fantasmas entienda yo a mi suegra que anda de metiche y todo escucha y todo ve, bueno. Pero sí, ahí en el texto ahí no tenía que ser causa de conflicto, porque al final y al cabo no fue la palabra que de Cristo, ¿no? Sino de los apóstoles. Ok, bueno, gracias, padre. Y la otra pregunta, por ejemplo, cuando una persona que fue muy, muy mala, así en el sentido estricto de la palabra, y muere en una condición que no tuvo oportunidad de ponerse en paz con Dios, y que a pesar de lo malo que fue y el daño que nos causó, uno ora por él porque no sabe uno en dónde lo tenga Dios. ¿Qué pasa en esos casos? Yo creo que es muy complicado afirmar que hay alguien malo. A veces hacemos cosas malas, ¿no? Se voy a poner un secuestrador. El secuestro es malo, por supuesto, de manera objetiva, pero la persona a través de eso ve un bien porque es la forma en la cual va a ganarse un dinero para vivir, ¿no? Está totalmente mal lo que la persona ve, ¿no? Pero a veces está tan torcida ya la percepción de la realidad que bueno, habrá quien se sienta orgulloso porque, no sé, las series o las canciones de narcocorridos, ¿no? Se ensalza esa figura como si fuera algo bueno y yo quiero ser uno así y bueno, se va torciendo esa parte. Yo creo, no es imposible, por supuesto, pero yo creo que es muy complicado encontrarnos a alguien al que de veras uno puede decir, esta persona es mala, pero bueno, hay gente que seguramente ha hecho mucho daño, eso que ni qué. Yo se los digo como sacerdote, a mí me ha tocado celebrar funerales de secuestradores y cuando yo llego y pues uno sabe mucho de las cosas que pasan en el rumbo y y yo me digo, ay Diosito, y pues digamos, pues por hay que rezar doble, ¿no? No digo más, Señor, tú sabes, tú conoces, tú juzgas y pues acá la oración. Si esa persona hizo atrocidad y media, imploramos la misericordia de Dios
la opción última que dio la persona. Si la persona en el último momento de la muerte se llegó a arrepentir, bueno, pues fue, digamos, un momento de mucha gracia, pero qué complicado es, ¿no? Sí, sí, porque luego pasa, ¿no? Dices, ¿cómo rezas por o haces oración por esa persona que casi te mata, ¿no? O que casi mata media familia. Entonces, pues sí, como que yo digo, bueno, yo hago mi tarea. Precisamente, precisamente por eso rezo más, porque si llegó al punto de tal grado de maldad, pues es que necesita más ayuda, es que necesita más consuelo, ¿no? Es que, si, digamos, si por lo menos la libró al purgatorio y allí en el purgatorio esa persona está purgando en ese arrepentimiento por el daño, por la falta de amor que tuvo en vida, entonces es quien más necesita de nuestra oración, aunque no es sencillo, ¿eh? No es sencillo rezar porque nos hace daño. Dice Jesús, ¿no? ¿Qué de extraordinario tienes si le haces nada más el bien a tus amigos? Exacto. Pero bueno. Gracias, Padre. Vamos con la última, con Ofe. Bueno, pues es esto, ¿no, Padre? Que todos los seres humanos somos creados por sí, pues no, esos lugares de Dios, ¿no? La esperanza y la caridad es la trascendencia del amor, ¿no? Esa es la que nunca va a acabar. Tu fe es en quien crees, tu esperanza en quien esperas, ¿no? Yo espero y con mis actos y con mi amor, pues ver cara a cara a Dios, ¿no? Pero el amor, ese es el trascendente, ¿no? Dice, el amor nunca se acabará. Y es esa parte, ¿no? De que, pues, aunque nos equivoquemos y aunque todo el amor es lo que nos hace levantarnos, lo que nos hace trascender, los que nos hace, y por eso siento, y puedo estar equivocada, pero Cristo por eso resumió en dos mandamientos, ¿no? Amarás a Dios sobre todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y eso que dijo de amar más al enemigo, pues es eso, ¿no? Es pedir todos por todos en esa manifestación de amor, y ese amor que realmente todos tenemos en esa pureza de creación, ¿no? Bueno, no sé, puedo estar equivocada, pero así lo siento, y ahora con tu esquema, bueno, pues acaba de completar, ¿no? ¿Qué más da si arriba, si abajo, si a un lado, al otro, ¿no? Eso no nos toca a nosotros, porque al final Dios sabe lo que hay en el corazón real y verdadero de cada ser humano, ¿no? El por qué, el para qué, y que la trascendencia del amor, ese es el que prevalece, ¿no? Bueno, esa parte yo nomás le restaría aquí, le hablamos del doble mandamiento, ¿no? Pero quizás el triple. Dios, prójimo y uno mismo. Me está poniendo ahí un mensaje acá, ¿verdad? Para todos ahí del tiempo que ya no estamos ahí pasando. Sí, nos estamos pasando, pero también si lo dejamos que se nos enfríe, se nos pone más fría la cosa. Yo nomás termino con esto, les voy a dejar tarea, ya que estamos agarrando tiempo para que valga la pena, ¿eh? Y no se apuren por el tiempo, ya si hubiera algo ya les hubiera dicho. Piensen en los ladrones que estaban junto a Jesús, por favor. Se los dejo de tarea para dentro de 8 días. Y piensen en el buen ladrón. Léanse un poquito ese texto, esos poquitos versículos, ahí en el capítulo no sé qué de San Lucas. No me acuerdo qué capítulo es, por ahí del 22, 23. Pero nada más ese pedacito, ese diálogo, ¿no? Y ver ese momento, porque precisamente se trata de alguien malo, bueno, dos malos, vemos actitudes bien diferentes. Y por ahí los hermanos ortodoxos en algún momento nos reclaman así, bueno, no reclamo, pero sí nos echan en cara de que no hemos profundizado mucho esa figura del buen ladrón, que tendría mucho, mucho, mucho que dejarnos precisamente para esto que hoy compartimos. Bueno, pues vamos a terminar con una oración y vamos a ponernos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias por este tiempo que hemos estado en tu nombre. Con mucha humildad te pedimos nos ayudes a comprender el sentido verdadero de nuestra vida,
que esta vida que nos has concedido la sepamos conducir por tus caminos, que sepamos aprovechar las oportunidades que nos das para llegar a vivir una buena muerte. Ayúdanos a encontrarnos junto a ti. Y mientras llegamos a ese punto de nuestra existencia, te pedimos por aquellos que ya se nos han adelantado, por los seres queridos, por las personas que se han encomendado a nuestra oración, por aquellos a quienes de nadie se acuerda, nadie le reza. También te pedimos por ellos. Y nos ponemos en tus manos, Santísima Virgen María. Cada vez que recordamos esas palabras, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Te pedimos que sigas rogando por nosotros en la hora de nuestra muerte, para que auxiliados de tu amor podamos contemplar a nuestro Señor. Te lo pedimos a ti, Padre Dios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.